En este vídeo vamos a aprender a utilizar el programa Impress de LibreOffice, que es el programa que tiene esta suite para las presentaciones. Es sabido que existen muchísimos programas para realizar presentaciones y cada uno es de una forma diferente, pero los programas más comunes son los que utilizan las diapositivas, que es un gran método para realizar una presentación. Impress es un programa de los que usan diapositivas. Pero antes de empezar a realizar una presentación, siempre será muy conveniente tener bien planificada nuestra presentación. Para eso tendremos algún documento o algún organigrama, mapa conceptual, algo que donde tengamos bien estructurada nuestra presentación e incluso tener los textos que vamos a utilizar. Esto nos va a ayudar bastante. Una vez que ya lo tenemos todo planificado y hemos pensado utilizar Impress, vamos a comenzar a aprender cómo usarlo. Lo primero, este programa se basa en diapositivas. Ya sabemos que existen otros que se basan en secuencias animadas, pero este va por diapositivas, aunque dentro de ellas podemos incluir animaciones, vídeos, gráficos, cualquier tipo de elemento que nos ayude a que nuestra presentación sea lo mejor posible para las personas a las que va dirigida. Es fundamental coger una buena plantilla. Si le damos a nuevo plantilla, vemos que dentro de presentaciones tenemos muchas plantillas que podemos utilizar que vienen definidas por defecto. Pero muchas veces pensamos que ya estas plantillas están muy vistas, por lo cual queremos utilizar una personalizada. Pues lo primero que vamos a hacer es aprender a crear nuestras propias plantillas con nuestros fondos personalizados y nuestros patrones para no tener que ir repitiendo las distintas cosas que se repiten en todas las diapositivas, lo cual nos ahorrará mucho trabajo. Pues para ello nos vamos al menú de ver y en patrón de diapositivas vamos a ir modificando las distintas opciones. Lo primero, por ejemplo, si le damos al botón derecho, vemos que existe aquí una opción que es de propiedades. Dentro de propiedades tenemos que podemos configurar nuestras páginas para la pantalla que queremos, donde se va a proyectar el fondo, la transparencia de nuestro fondo. Nosotros vamos a utilizar un mapa de vía. Un mapa de vía es una imagen que tengamos en nuestro ordenador. Él nos ofrece algunos por defecto, pero nosotros lo que vamos a hacer es añadir. Vamos a añadir y, por ejemplo, nos vamos a nuestra carpeta donde tengamos distintos fondos, o ya sean creados por nosotros con un GIMP, por ejemplo, o descargados de internet. En este caso vamos a coger uno que se llama pizarra. Una vez que la hemos importado, vemos que la imagen de esta forma, pero si lo ponemos en mosaico se ve muy mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscamos la forma que mejor se nos adapte para que se vea. Esta es como queremos ver nosotros nuestra pizarra. Pues le damos a aceptar y ya siempre vamos a tener como fondo nuestra pizarra, un fondo que estará ahí y no podremos quitarlo ni modificarlo. Después podemos utilizar cualquier tipo de esquema que queramos. A mí, por ejemplo, me gusta dejarlo, pero también me gusta incluir algunas cositas. Por ejemplo, vamos a añadir una flecha. Dentro de la flecha vamos a añadir una flecha
y le vamos a añadir una interacción que va a ser siempre para ir a la diapositiva siguiente. Y ahora vamos a crear otra flecha que nos va a servir para ir, le añadimos interacción a la anterior. Más cosas que podemos poner es, por ejemplo, algo para irnos al índice. Por ejemplo, podemos añadir una imagen que nos guste o podemos añadir cualquier icono de estos y ponerle dentro índice. Ahora vamos a elegir un tipo de letra más pequeña. Aquí todo lo tenemos para poder hacer la estrella un poquito más pequeña. Y tenemos nuestro índice. Por ejemplo, lo colocamos en esta esquina. Normalmente se utilizan los bordes y las esquinas para dejar todo el centro para la presentación. Una cosa que no he dicho es que hay que utilizar fondos bastante oscuros para poner los textos claros o utilizar fondos claros para poner los textos en oscuro. Eso es muy importante porque recuerden que las presentaciones normalmente se proyectan y al proyectarse las personas también la ven desde lejos. Si no se ve todo muy claro, letra muy clara y bastante contraste, no se va a ver bien la diapositiva. También podemos insertar un texto con nuestro nombre si queremos. Es decir, personalizamos todo lo que quiera que salga en nuestra presentación. Para no entretenernos más, cada uno que la diseñe como a él le guste, pero con esto se nos queda. Ya quitamos nuestro vista de para todo y la ponemos en modo normal y ya tenemos aquí nuestra diapositiva. Como veis, aparece todo. Ahora vamos a duplicar y hacemos una nueva diapositiva. Como veis, esta nueva diapositiva sigue teniéndonos todo. Nuestras flechas para irnos a la anterior a la siguiente, para irnos a nuestro índice. Nos ha faltado una cosa, vamos a hacerla. Vamos a eliminar esta diapositiva. Obviamente, si aquí queremos que cuando se pulse vaya al índice, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que irnos otra vez a vista de y botón derecho, interacción, ir, en este caso, ir a la primera diapositiva. Podéis cambiar color, podemos hacer todo lo que queramos, incluso esto podemos insertar cualquier imagen que tengamos. Podríamos insertarla para que no aparezca. Por ejemplo, esta. Si queremos, vamos a poner los dos índices, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que veáis que podemos utilizarlo con imágenes o con iconos nuestros. Si le damos aquí también interacción, y esta la interacción también va a ser llevarnos a la primera página. Y ya que estamos puestos, podemos poner una
imagen o un cuadrito para que termine nuestra diapositiva. Por ejemplo, aquí añadimos fin. Seleccionamos en formato carácter, ponemos tamaño 14, aceptamos. Y aquí tenemos para acabar la presentación. Pero claro, ¿cómo se acaba? Pues para ello podemos insertarle, seleccionamos el objeto y una interacción que diga finalizar, salir de la presentación. Con esto ya tenemos una presentación bastante adecuada. A mí siempre me gusta hacer o insertar otro objeto para hacer después las animaciones. Vamos a dejarlo ya insertado y así no lo tendremos que tener. Va a ser un objeto que cuando hagamos clic nos va a hacer distintas animaciones en las distintas positivas. Ahora lo vamos a colocar para no tener que colocarlo después y de esta forma después poder utilizarlo cuando lo necesitemos. Pues, por ejemplo, vamos a coger alguna imagen que nos guste. Por ejemplo, vamos a elegir esta imagen, la elegimos y lo vamos a colocar aquí. Esta más adelante nos servirá para animar nuestros objetos dentro de la presentación. Ya más o menos tenemos diseñado nuestro patrón, por lo cual cerramos la vista y comprobamos que nos funciona. Vamos a crear una nueva diapositiva, botón derecho, nueva diapositiva, y como vemos ya es exacta a la anterior porque es nuestra plantilla de diapositiva. Por ejemplo, la primera no es necesario que nos aparezca el índice ni nos aparezca todas estas cosas. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si nos vamos otra vez a patrón, que podemos hacerlo aquí o aquí, y en propiedades podemos quitarle a la primera diapositiva, esta de aquí, que es la que tenemos seleccionada, le vamos a quitar los objetos para que no se vean, porque en la primera pantalla queda feo que se vean los objetos. Si cerramos, comprobamos que en la segunda sí se ve todo y en la primera no se ve ningún objeto. Tenemos una pantalla limpia. Ya que tenemos diseñada nuestra plantilla, lo que podemos hacer es irnos al gestor de plantilla y guardarla como plantilla para poder utilizarla en otras ocasiones que la necesitemos. Mi presentaciones, la guardo como plantilla y ya lo tengo para siempre en mi ordenador. Si lo que queréis es llevarlo a otro ordenador, pues le damos a guardar como y elegimos plantilla de presentación. Nos elegirá donde queremos guardarla y la guardamos. Después nos la podemos llevar a través de la nube o de un pendrive a otro ordenador para poder utilizarla allí. Simplemente tendremos que hacer doble clic sobre ella. En nuestro ordenador, como la habíamos guardado ya como plantilla, es bien fácil. Cuando queremos abrir una, le damos a nuevo, plantilla, y aquí, como vemos, tenemos elegidas presentaciones y aquí me aparece mi presentación. Si le das a abrir, ya tienes una plantilla en blanco para poder empezar a hacer una nueva presentación. Bien, pues vamos a continuar haciendo nuestra presentación. Ponemos nuestro título, vamos a ponerlo en mayúscula, presentaciones. Podemos modificar todas las propiedades del objeto aquí, el tipo de letra,
negrita, los colores, rayado, todo lo que queramos podemos ir modificándolo como en un procesador de texto. Y vamos a ir añadiendo nuestro texto. En esta primera presentación hemos dicho que lo que queremos es que un índice, como ya teníamos un texto base donde teníamos planificado, pues vamos a copiar de él pues nuestro índice. Nos vamos, con la tecla control podemos seleccionar lo que queremos copiar. Vamos copiando con el control pulsado y seleccionando. Ahora copiamos, volvemos a la presentación y pegamos. Una de las cosas interesantes, esto no nos vale, lo quitamos. Por ejemplo, tipo de presentaciones, planificación, sugerencias y agradecimiento. Una cosa interesante para esto, vamos a ir a propiedades y es, por ejemplo, ponerle viñeta. En el párrafo le podemos poner numeración o una viñeta. En este caso me gusta más unas viñetas, por ejemplo, estas que quedan bien. No nos gusta de esta forma, pues lo vamos a alinear a la izquierda. Vamos a tener un poquito la letra. No me gusta el tipo de letra. Si selecciono todo el marco, podemos cambiarlas todas a la vez. Por ejemplo, vamos a poner la letra no me gusta, pues elegimos otra. Esta está bien, pues la ponemos. Podemos poner la distancia con el párrafo anterior para que se separe un poquito, como podéis observar. Y una vez que lo tengáis bien configurado, exactamente igual que si trabajaba en el procesador de texto, aquí podemos añadir un nivel. Imaginaros que estamos aquí, subimos nivel, bajamos nivel, etcétera. Vamos a arreglarla y la ponemos a nuestro gusto. Por ejemplo, si no nos gusta este color, pues ponemos un color azul oscuro. Vamos a ponerlo mejor un color claro en blanco, que se ve mucho mejor. Esto nos va a hacer que se vea mucho mejor nuestra letra cuando sea proyectada sobre un proyector a distancia. Continuamos haciendo todas nuestras diapositivas, añadimos el texto. Incluso, por ejemplo, vamos a suponer que queremos aquí una imagen para darle un poco de alegría a la presentación. Pues para ello os vais a internet, copiáis una imagen o le damos a insertar imagen, o simplemente podéis capturar alguna de pantalla rápidamente. Yo voy a calcular el icono del impress, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ya lo tengo aquí. Entonces, dentro de lo que cabe, pues ya tenemos una buena diapositiva. Después podemos ir mejorándola. Es conveniente ir creando las demás. Pues voy a ir ahora creando todas las demás de esta forma, pues pudiendo insertar en cada una, por ejemplo, imágenes, algún audio o algún vídeo, que después lo veremos. Hay que tener en cuenta que lo mejor para insertar el audio o el vídeo es descargarlo y tenerlo siempre en la misma carpeta donde va a estar la presentación. Con ello nos evitaremos muchos problemas. Podemos insertar diagramas, pero para ello yo considero más oportuno crearlo en la hoja de cálculo
que lo hacemos bastante rápido, y después copiarlo y pegarlo aquí o insertarlo desde la hoja de cálculo. Añadir más texto si no es necesario. Por ejemplo, vamos a poner aquí impress. Impacto 26. Vamos a elegir el color blanco. Vamos colocando las cosas. Para que los objetos siempre es bueno ponerlo, ajustar a las letras que tenemos. Nos vemos. Y por ejemplo, si tocáis el botón derecho, que siempre es muy importante, podremos hacer cambiar las líneas. Por ejemplo, queremos ponerle una línea. Pues nada, un trazo continuo, azul. Si queremos alguna flecha, al inicio, al final, y la anchura del trazo. Si queremos transparencia, como queramos los bordes. Para la esquina, aceptamos. ¿De acuerdo? Ya lo hemos puesto aquí, con biselado en la esquina. Vamos a ponerle este otro. Por ejemplo, veis, con el botón derecho también podéis modificar todas las características que tiene el carácter. En este caso estoy tocando la posición espaciada, pues parecido a procesador de texto. Si esta vez ya utilizar el procesador de texto es bastante fácil. Por ejemplo, vamos a poner cursiva. Podemos añadir la iteración que ya la hemos visto antes, la realizamos si tenemos varios objetos. Por ejemplo, vemos si queremos traer este delante, pues solo lo organizamos y lo traemos hacia adelante. El otro se quedaría atrás. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo este al frente. Así. Lo dejamos. Bueno, ahora voy a hacer una pausa para ir rellenando las 5 diapositivas exactamente igual que esta, para seguir aprendiendo a hacer las demás cosas que podemos hacer en nuestra presentación. He seguido con mi presentación y ya he creado todas las diapositivas que necesito, he puesto el título y ahora voy a seguir construyendo. Vamos a dejar aquí unas anotaciones para aprender a manejar bien la edición sobre el programa de presentaciones. Ya he insertado varios textos, ahora vamos a ver cómo inserto otro. Por ejemplo, si lo tenéis en el procesador de textos, lo único que tenéis que hacer es copiarlo y lo pegamos. Pero hay un problema muchas veces al pegar. Como veis, se pega muy pequeño y si hacéis doble clic realmente lo que te aparece es el procesador de texto. Si no queremos que pase esto, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a deshacer. Y entonces lo que tenéis que hacer es darle a pegado especial y decirle
texto sin formato. Con texto sin formato se nos crea un cuadro de texto que ahora podremos ponerle bordes, etcétera. Continúa. Pues ya tenemos aquí más o menos lo que queremos. Claro, esto queda un poco feo. Imaginaros, lo primero que tendremos que hacer es poner las letras en blanco. Esta la vamos a dejar y ahora veremos por qué. Seguimos con la letra en blanco y esta. Podéis vosotros elegir vuestras opciones. Entretenidos un poquito más o menos, lo se puede dejar mucho más bonito. Bien, pero para el ejemplo nos vale esto. Imaginaros, nosotros lo que queremos ahora es una flecha hacia abajo para que nos diga normalmente usando, pero con una flecha para que quede más interesante y más atractivo para el que lo está viendo. Entonces cogemos una flecha, la ponemos y con doble clic vamos a copiar este texto. Copiamos y si hacemos doble clic, control V, y ya lo tenemos, este texto está realmente dentro de la flecha. Si movemos la flecha se mueve el texto, como podéis observar. Vale. Ahora si tiramos del tirador, pues vamos cambiando nuestra flecha distintas formas hasta conseguir la adecuada, la que más nos guste. Claro, el texto se sale, eso no va bien. ¿Cómo podemos hacer? Pues con el botón derecho solucionamos la mayoría de las cosas, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que tengamos seleccionado, nos va a salir con el botón derecho una serie de características. Vemos aquí que pone texto. Pues nos vamos a ir a texto y por ejemplo vamos a animarlo. Le vamos a poner un parpadeo. Tenéis más cositas que podéis ir practicando. Y aquí vamos a decir que vamos a remencionar la forma para ajustarla al texto. Como vemos, ya nuestra forma está ajustada al texto. Ya podemos mover todo lo que queramos, que nuestro texto se va a quedar perfectamente ajustado. ¿Lo vemos? Bien. Pues ya aquí podemos ponerlo de esta manera y quedaría bastante bien. Otra forma, por ejemplo, nos interesa ponerla horizontal, pero no sabemos cómo, porque hay que tener mucho cuidado. Vemos aquí, ahora si damos aquí podemos voltear, pero voltea la forma entera. Si hubiéramos cogido otra flecha, nos podría servir, por ejemplo. Si hubiéramos cogido una flecha hacia derecha o izquierda. Pero también lo podemos hacer de otra forma. Si queremos el texto, fijar una y dos veces. Entonces nos aparece en rojo, dos clics. Y giramos. Este texto lo podemos poner como queramos. Perfecto. Y lo podemos insertar después dentro de una forma. Por ejemplo, vamos a ir haciendo algunas pruebas para que veáis cómo funciona. Nos ponemos aquí en este tirador. Si tiramos de este nos lo inclina. Dependiendo del tirador, nos va a hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, si me interesa así. Imaginaros de otra forma, si lo hacemos así, podríamos coger este, copiamos, le damos doble clic y como veis se queda. Tenemos que volver al procedimiento anterior. En texto
tenemos que buscar que aparezca texto. Aquí, cortando, teniendo que seleccionar el texto para ajustarlo el texto a la forma o la forma al texto. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora al revés, a ver lo que sucede. Le damos a aceptar y como veis, ahora nuestro texto se ha ajustado a nuestra forma. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis distintas formas de ir trabajando con la forma y el texto. Si lo que queráis, por ejemplo, podría hacerlo también de esta forma. Ponéis la forma y ahora aquí nos la llevamos. Ahora elegimos la forma, la adaptamos y ahora botón derecho y le enviamos hacia atrás. Ya tenemos estas dos cosas. Ahora el problema es que si movemos esto, no se mueve. Si queréis que todo vaya junto, teniendo esto, control Z, vamos a ponerlo en un lugar que no tengamos nada. Aquí, por ejemplo, pinchamos, abrimos, seleccionamos, botón derecho y agrupamos. Una vez que se ha agrupado ya deberíamos de ir todo junto. ¿Lo vemos? Ya tenemos otra forma de hacerlo. Ahora el problema es que va cada uno por su sitio. Pero una vez que está bien y lo tenemos todo perfecto, pues podemos agruparlo y lo dejaríamos de esta forma. Ya cada uno que utilice las cosas que mejor le vayan para cada circunstancia. A mí, por ejemplo, me gusta esta, voy a dejarla y esta la vamos a quitar. Pues nada, le damos, la selecciono, cortamos, ok, se corta solo uno, pero ahora tengo que cortar también el otro porque eran dos objetos diferentes. En cambio, este, si lo cortamos, se va entero porque es el mismo objeto. El texto está incrustado dentro de la forma. Bien, pues podemos hacer, ahora voy a seguir haciendo lo mismo con esto y a completar las distintas diapositivas. Seguimos con nuestra presentación y vamos mejorando. Ahora vamos a imaginarnos que necesitamos una tabla. Vamos a crear una tabla de 3 cuartos. Como podéis observar, si le damos al botón derecho tenemos muchas funciones de nuestra tabla, como podríamos hacer cuando estamos trabajando con el procesador de texto. Por ejemplo, vamos a combinar estas dos y vamos a incluir aquí, por ejemplo, este texto. Lo cortamos y lo pegamos. Ahora este lo cortamos, lo vamos a pegar aquí. Vamos pegando. Vamos a hacerla más grande porque nos está dando problemas. Tiramos de los tiradores y le hacemos más grande.
último, copiamos el texto que nos queda, que es este. Cortamos y lo pegamos a la última. Este cuadro lo vamos a eliminar, botón derecho, cortamos. Y vamos a ir ahora ya trabajando con esta tabla. ¿Cómo podemos trabajar? Pues observar aquí que tenemos todas las formas de trabajar con la tabla. Y si no, con el botón derecho también la vamos a poder ir formateando las distintas columnas, la distribución, insertar, las cerdas, centramos, etcétera. Entonces ya lo único que nos queda es ir dándole la forma que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta. Vamos a ponerla dentro. El carácter un poquito más pequeño, lo vamos a poner 14. Vamos a bajarla. Y con esto ya tenemos prácticamente acabada nuestra tabla. Una vez acabada esta diapositiva, vamos a pasar a la siguiente. En esta diapositiva vamos a ver los tipos de programas de presentaciones. Por ejemplo, imaginemos que esto no queremos nada más que tener el título porque queremos empezar a crear una personalizada. Pues con el botón derecho aquí podemos hacer lo siguiente. Nos venimos y decimos que solo queremos el título. Como vemos, desaparece todo lo demás, pero ahora nosotros insertando el texto, las tablas, gráficos, el vídeo que necesitemos o el texto artístico. Bien, vamos a seguir construyéndola y ahora continuaremos. En esta diapositiva vamos a aprender a trabajar con flechas. Por ejemplo, vamos a ir a crear una flecha y con el botón derecho, teniéndola seleccionada, vamos a ir cambiando algunas de sus características. Le damos, por ejemplo, a línea. El color lo vamos a querer azul oscuro. Va a ser continuo el trazo. Va a tener una flecha que de inicial va a tener un círculo y al final vamos a tener una flecha de este tipo. Vemos que no queda bien sobre nuestro fondo, por lo cual vamos a cambiar el color. Vamos y le vamos a cambiar un poquito el color y la anchura. Vamos a poner un poquito mancha para que se vea mejor. Y el color, en lugar de azul, vamos a poner un color claro. Este, que se va a ver mejor sobre nuestro fondo. Incluso le vamos a poner un poquito de sombra, más propiedades y más estilo. Y tenemos aquí nuestra primera flecha. Si queremos otra, no, mejor pues hacemos control C, botón derecho, copiamos y la pegamos o control V. Nos la llevamos aquí y si hacemos dos veces clic nos salen los tiradores y ahora esta la vamos a poner, por ejemplo, hacia abajo. Y si copiamos otra, y vamos a rodarla hacia la izquierda. Vemos distintas formas de ir trabajando con los distintos objetos. Voy a cortar la emisión para ir continuando con el texto para que el vídeo no se haga muy largo y después continuaremos con otras cosas interesantes.
Una vez completadas nuestras distintas diapositivas, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que nos falta una diapositiva o que queremos incluirla dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en el lugar donde deseamos ponerla, insertamos una nueva diapositiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esta diapositiva se va a llamar ¿qué es una presentación? ¿Qué? Con el botón derecho corregimos si hay alguna falta de ortografía. Colocamos, vamos a poner la fuente blanca y comenzamos, por ejemplo, a hacer nuestra diapositiva. Para ello copiamos el texto que necesitemos y acordaros, con el botón de pegado especial, texto sin formato. Ya tenemos aquí el texto y ahora iremos adaptándolo a nuestras necesidades. Pues vamos a continuar haciéndola y como hemos añadido esta nueva diapositiva, vamos a introducirla también en el índice, que no se nos olvide. Y continuamos trabajándola hasta que la dejemos como nos guste. Ya tenemos completada nuestra última diapositiva. Ya que tenemos todas las diapositivas más o menos correctas, si no nos surge nada más, vamos a empezar a poner la presentación más decente, es decir, más visual para los que lo vayan a ver. Para eso, lo primero, para ir facilitando el trabajo, es bueno irnos a las propiedades de la diapositiva y ver si tenemos que cambiar algo. También es bueno poner transiciones a la diapositiva. ¿Cómo le ponemos las transiciones a las diapositivas? Pues una forma muy rápida es seleccionamos todas las diapositivas, pinchamos la primera con la tecla Shift o mayúscula pulsada, seleccionamos la última y nos vamos a transiciones. ¿Qué es una transición? Una transición es la forma en la que van apareciendo nuestras distintas diapositivas. Por ejemplo, para que no sean siempre la misma y quede mejor, podemos ponerlas que no lo hago al azar, por lo cual va a elegir una forma de entrada de la diapositiva. Pero a veces alguna diapositiva nos interesa que sea de alguna forma especial. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la primera, vamos a cambiar solo ahora la primera y le vamos a poner que sea de cubrir. También podemos ir cambiando las propiedades, como vemos aquí. Por ejemplo, lo vamos a hacer de abajo para arriba para que quede mejor. Pues esta va a ser la forma de empezar la primera. Todas las demás nos las va a presentar después al azar. Bueno, ya que tenemos nuestras transiciones, vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, una cosa que nos puede resultar útil es ponerle nombre a cada una de las diapositivas. Para ello, botón derecho, cambiamos el nombre de la diapositiva, índice,
cambiando el nombre a cada una de ellas. Después de haberle cambiado el nombre a cada una de las diapositivas, vamos a pasar a hacer las transiciones. Perdón, las transiciones ya las hemos visto, por lo cual lo que vamos a ver son las animaciones que están aquí. Pero antes vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo va quedando nuestra presentación. Si queremos verla, solo tenemos que pulsar a la F5 o darle a iniciar presentación. También podemos empezar en una diapositiva que sea la actual. Por ejemplo, si estamos en la 4, si le damos a iniciar, se iniciaría desde la 4 o utilizando mayúscula F5. Después le podemos poner un cronómetro a cada diapositiva. Podemos hacer una presentación personalizada para elegir las diapositivas que queramos. Y por último, lo que quería hacer es configurarla. Vamos a configurar nuestra presentación. Ahora, como vemos, tenemos elegidas todas las páginas, pero en lugar de pantalla completa voy a poner una ventana para ir haciendo las pruebas. Y otra cosa, ya que he puesto controles para poder irme de una diapositiva a otra, el índice y las flechas, por ejemplo, no queremos que se mueva cuando le pulse el botón en el fondo de la diapositiva. Entonces, para eso tenemos que cambiar esto, cambiar de diapositiva al pulsar fondo. Al quitarlo ya no podremos pasarlo. Vamos a ver y vamos a probar. Le damos a la F5 y como vemos se me está ejecutando dentro de nuestra ventana. Aparece nuestro eso, pero ahora ya no nos aparece. Claro, ahora tenemos un gran problema. El problema es que todavía aquí no nos hemos puesto enlaces para poder irnos a las distintas partes. Para ello vamos a hacerlo con insertar hiperenlace o interacción, lo que nos resulte más fácil o mejor. Como hemos visto ya las iteraciones para los botones anteriores, vamos a hacerlo con hiperenlace. Le damos escape para salir y empezamos. Por ejemplo, el primer punto, ¿dónde queremos que nos lleve? Si le pulsamos aquí, no tenemos para poder irnos a ningún lado. Entonces le vamos a dar insertar un hiperenlace. Aquí lo tenéis. Lo insertamos. ¿Dónde queremos ir? Podríamos irnos a una página web, por ejemplo, a un correo electrónico, un documento que tengamos en nuestro ordenador, pero nosotros queremos ir en nuestro mismo documento. Una vez que estamos en nuestro mismo documento, pulsando aquí, vemos a dónde queremos ir, ¿no? Y queremos irnos a la presentación que pone que es un programa de presentaciones. Recordad que le habíamos cambiado el número. Para esto nos vale cambiar el nombre a la diapositiva, porque al cambiar el nombre a la diapositiva aquí va a ser mucho más fácil localizarla. Que el programa aplicamos y cerramos. Después le podemos poner algún nombre alternativo o podemos incluso ponerlo en forma de botón, pero en este caso nos interesa que se quede como está. Aplicamos y aceptamos. El siguiente, vamos a añadir el hiperenlace. El hiperenlace, ahora lo voy a insertar desde aquí, que como veis también lo tenemos. Es más rápido. En mi documento quiero irme, estamos en tipos de programas, pues tenemos que buscar tipos de programas de presentaciones. Aplicamos, cerramos, tipos de programas. Le damos a la F5 y vemos que si pinchamos nos vamos ya a esa diapositiva. Si pinchamos a la flecha nos debería ir a la siguiente. Vamos a ver. Perfecto. Aquí a la anterior. Siguiente.
Y si le pulsamos sobre fin, deberíamos salir. Bueno, vamos a probar antes que funcione el índice de nuevo. Vamos a ver si nos lleva a tipos de programa. Perfecto. Y si le pulsamos la tecla fin, no sale. Por ahora va perfecto. Pues seguimos con nuestro hiperenlace hasta completar todo. Vamos, y ahora tenemos que elegir qué es una presentación. ¿Qué es una presentación? Aplicamos, cerramos, aceptamos. Ahora, planificación de una presentación. Pues, hiperenlace, nuestro documento, planificación. Aplicamos, cerramos, aplicamos, aceptamos. Ahora nos vamos a sugerencias. Estamos en nuestro hiperenlace. Documento. Sugerencias. Ojo, no pulsáis nunca las notas, que entonces no iríamos a ver las notas. Si queréis algo para ver las notas, lo podemos probar después. Podemos crear algunas notas para poner más información sobre, aparte sobre la diapositiva que tengamos. Y podremos ponerle un botón para que nos mostrara directamente esas notas. Aceptamos. Y ya, agradecimiento. Inserto el hiperenlace. Y ya tenemos con esto, le he llamado a la diapositiva fin, pues a la diapositiva fin. Ya tenemos todo nuestro enlace. Pues, todo se controla perfectamente. Si observamos, le damos a la F5, nos sale la presentación y ya si pincho sobre el fondo no funciona, pero si le doy a cualquier lado, planificación, me lleva a la planificación, a la diapositiva de planificación. Vamos a darle escape. Esta diapositiva que no me ha quedado muy bien, pues la corregimos un poco y ya está. Bien, pues pasamos a la siguiente parte para que cada una de las diapositivas de estas sean más interactivas y den más visualización a nuestra presentación. Para eso vamos a utilizar este icono que hay aquí, que es de animaciones personalizadas. Vamos a empezar por el final. Por ejemplo, imaginaros, queremos poner un final. Vamos a insertar este texto, un texto artístico aquí. Vamos a insertar este texto, que por ejemplo vamos a elegir, por ejemplo este. Hacemos doble clic, borramos la palabra y ponemos fin. Echamos fuera y ya tenemos. ¿Veis este menú que nos sale aquí? Pues podemos poner, modificar todas las propiedades de esto. Incluso aquí podemos ir modificando propiedades para ir cambiando nuestro texto. Amplio, centrado, justificado, etc. Aquí tenéis distintas opciones que podemos ir modificando. Ya tenemos nuestra palabra fin, por ejemplo, y queremos que cuando llegue a esta diapositiva, una vez que ha aparecido, el fin vaya apareciendo progresivamente. Pues para ello le damos a una animación. Pulsamos aquí y vamos a decir que la vamos a animar. Para eso, seleccionando el objeto,
Le damos a añadir. ¿Qué queremos que haga? Pues vamos a querer que aparezca lo primero que aparezca. ¿Cómo? Volando hacia adentro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿verdad? En forma de cuadro, lo que queremos, cuánto queremos que dure, cuál es el retraso que queremos, por ejemplo con un segundo, etc. También si hacéis doble clic podemos hacer muchas más cosas, por ejemplo que empiece al pulsar el ratón, pero yo no quiero que sea al pulsar el ratón, quiero que sea después del anterior, de que salga lo anterior con un retardo de 2 segundos, para que pueda yo hablar un poquito y de agradecer a las personas. Le damos a aceptar y después queremos ya que nos salga. Una vez que nos ha aparecido, pues debe de salir. ¿Cómo? Pues añadimos otro al mismo, pero ahora el efecto tenemos que pulsar en lugar de entrada un efecto de salida. Vamos a ponerlo de salida, así, volando hacia afuera. Hay que pulsar retorno después del anterior. Vamos a ponerlo 2 segundos también. Una pausa. Listo. Bueno, podemos hacer doble clic y cambiar también más cosas. Esto es cuestión de entretenerse un poquito y buscar lo que más nos guste. Bien, pues ya que lo tenemos todo, podemos probarla. Ya hemos dicho que Shift F5, veamos cómo funciona esta, o nos vamos aquí y le damos a comenzar de esta diapositiva. Aparecería nuestra diapositiva y a partir de 2 segundos aparecería y sería. Esta es la forma de que funcionan las animaciones. Ahora, bien, ahora sería conveniente que se acabara la presentación sin tener que darle a fin. Por ejemplo, ¿esto cómo se podría hacer? Pues esto se puede hacer de la siguiente manera. Si nos vamos, podemos ponerle en la transición vamos. Sí, como hemos dicho, queremos que la diapositiva pase automáticamente. Para eso, aquí, automáticamente, después de cuántos segundos, pues vamos a ponerle, mientras dura 4 o 5 segundos, a los 6 segundos, que se vaya automáticamente. Vamos a comprobar que esto es verdad. Si F5 aparece, se va al fin, y ahora cuando pase unos segundos debería desaparecer. ¿De acuerdo? Hemos salido, hemos visto que son muchos segundos, por lo que podemos hacer en lugar de 6 ponerle 4. Probamos con 4 si nos va bien, y si no, vamos modificando hasta que quede a nuestro gusto. Bien, ya hemos visto que funciona perfectamente. ¿Cómo podemos tratar las siguientes diapositivas, las animaciones? Pues por ejemplo, en la primera, para que no aparezca todo a la vez cuando le damos la F5, ¿verdad? Aparece todo a la vez. Muchas veces es conveniente de que vayan entrando las cosas por partes. Pues, por ejemplo, elegimos esto que es lo primero que tiene que entrar y vamos animando. Nos venimos aquí, añadimos y vamos a crear un efecto de tablero, por ejemplo.
y que aparezca después del anterior el primero. Da lo mismo después del anterior en 0,5 segundos. Vale. Acordaros que si hacemos doble clic también podemos cambiar el retorno aquí a un segundo, el delay. Vamos a continuar dando efectos. Ya la hemos puesto a presentación. Ahora vamos a añadirle uno al icono. La añadimos y hacemos un efecto de entrada que vaya con el anterior para que aparezca. Y esto es de disolver. Y a la palabra impress lo mismo. Vamos a añadirle un efecto de entrada con el anterior. Si queremos dar las opciones, le podemos dar aquí también las opciones, o incluso dándole al botón derecho. Como veis, tenemos aquí las opciones, podemos quitarlo y podemos configurar. Vamos a ponerle aquí un óvalo, por ejemplo, vertical. Si queremos que entre este antes que el otro, lo único que tenemos que hacer es pulsar aquí que pone subir. En este caso va a ser lo mismo. Si le pulsamos F5, vemos cómo nos van apareciendo uno con el otro. Ahora bien, obviamente no queda bien que esto, ojo, si le pulsamos nos vamos directamente. Para señalar hay que utilizar el botón derecho. Entonces con el botón derecho seleccionado vamos a añadirle un efecto a esto para que entre después de los anteriores. Pues vamos a poner después de los anteriores. Y que aparezca, por ejemplo, cuando queramos nosotros. Ahora pulsar R. Si le damos F5, lo probamos, lo va apareciendo nuestro. Y hasta que no pulsemos el ratón, nos debería aparecer. Pero claro, ¿por qué no podemos utilizar al pulsar el ratón? Pues muy fácil, porque habíamos desconectado el ratón. Entonces vamos a solucionar el problema y vamos a poner que aparezca después de lo anteriores. Hacemos doble clic y hacemos un retardo de un par de segundos. Entonces, si ahora le pulsamos ya a F5, vemos cómo va apareciendo y ahora a los 2 segundos debe de aparecer nuestro texto. Bien, y hemos visto cómo funcionan las animaciones. Podemos hacer esto, vámonos a ver si funciona bien este programa, con cada una de nuestras diapositivas. Vamos a continuar aprendiendo sobre animaciones. Por ejemplo, vamos a que esta no nos aparezca. Si le damos así F5, vemos que no aparece al completo. Vemos que no aparezca por partes para centrar a la gente en lo que queramos. Pues, por ejemplo, vamos a empezar. Empezamos esto. Vamos a añadirle la animación, frases de entrada. Dejemos, por ejemplo, expandir. Y a mí siempre me gusta trabajar desde aquí.
Le voy a poner con un retardo de 1 segundo. Después del anterior, 1 segundo. Aceptamos. Después quiero que me aparezca esta. Pero cuando quiero que me aparezca esta, pues al hacerle clic, por ejemplo, al anterior. Hacemos así. Un efecto de entrada. Por ejemplo, ese. Hacemos doble clic. O podéis personalizarlo también aquí al gusto. Entonces, veis, tenemos que elegir esta. Es una secuencia. Cuando le pulse ahí, me va a aparecer con un retardo de 5 segundos. Bueno, no, simplemente que aparezca cuando le dé. Bien, aceptamos. Y ahora la tercera, le vamos a decir que aparezca con un cuadro, que aparezca justo un segundo después del anterior. Nada. Vamos a hacerlo que aparezca al pulsar el ratón en la anterior, que era esto. Y aceptamos. Vamos a probar si no funciona. Si F5 y vemos que no aparece. Podemos explicar esto. Cuando lo hemos explicado, le hacemos clic y nos aparecerá el siguiente. Le hacemos clic y aparecerá el siguiente. Por ejemplo, también podríamos hacer un botón, por ejemplo, un más. Más. Acordamos, vamos a texto, ajustar el texto a la forma. Vamos a ajustar la forma al texto. Vamos a ponerlo más pequeño. Por ejemplo, si lo tenemos así, podemos ahora diseñar otra animación que nos diga lo siguiente. Esto que aparezca con un destello de una vez. Al pulsar el ratón, iniciamos el efecto cuando se pulse sobre el dispositivo. Texto, no, perdón. Vamos a coger sobre la forma más. Aceptamos. Y por ejemplo, imaginaros que también después queremos, cuando estamos explicándolo, resaltarlo. Pues podemos añadir otro efecto que al pulsar sobre el mismo se resalte. Pues vamos a coger un efecto de énfasis y nos vamos donde mismo. Al pulsar que se inicie cuando tipos. Aquí. Aceptamos. Y ahora ya el efecto que queramos. Como vemos, si vamos marcando aquí, vemos los distintos efectos. El primero sería este, después este, después este, después este. Y por último, este.
Y te hemos dicho que va a ser de énfasis. Va a ser aumentar. No queda bien, vamos a darle girar. Para llamar la atención. Bien, con esto hemos visto cómo pueden funcionar los distintos efectos con la palabra fin para que salga. Incluso podemos poner otro que cuando nos interese quitar alguna parte del texto. Por ejemplo, imaginaros que estamos aquí y queremos en un momento dado que salga. Simplemente le damos un efecto de salida, ponemos disolver, duración 2 segundos y lo vamos a poner que es cuando se haga clic sobre el mismo. Aquí lo tenemos. Vamos a probar. Clic F5. Estamos aquí y si de pronto queremos que esto se vaya, desaparecería. Para que la gente tome más atención en lo siguiente. Bueno, con todo esto podemos jugar todo lo que sea necesario para que nuestra presentación quede lo más original posible. Por ejemplo, vamos a probar ahora a ver si quedaba bien este efecto. Si F5 va apareciendo, le damos y ahora era al más. Vemos que no va bien, pues tendríamos que modificarlo. Porque hemos puesto vamos a ver, volando hacia adentro. Parece que se ha quedado un poco. Vamos a darle. Sí, se me ha quedado un poco pillada la presentación. Ya se ha quitado. Vamos a ver. Probamos de nuevo. Sale, pulsa y el más. Y ahora cuando pulsamos aquí, nos gira. Ojo con destello de una vez porque destella solo una vez y desaparece. Por lo cual no nos da tiempo a leer. El problema que puede tener esto, que el más, si lo hacemos, vamos a probarlo otra vez. Vamos a salirnos, probamos. Que si pulsamos aquí en el más, nos aparece la de abajo. También podríamos haber hecho poner el más y cada vez que se dé pulsar más vaya saliendo una diferente. Son distintas opciones que tenemos ir probando que funciona muy bien y así no tenemos la pantalla llena. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones y veremos ya cómo se queda la presentación al completo. Bueno, ya hemos retocado las distintas animaciones de las presentaciones que queríamos realizar. Vemos, por ejemplo, la segunda no hemos hecho ninguna. En la otra hemos hecho algunas animaciones. Y ahora ya lo único que nos queda es, por ejemplo, si nos vamos a patrón, que cuando le demos a fin, en lugar de que nos salga directamente, que nos lleve a la última diapositiva, ya que en ella es en la que tenemos el agradecimiento y es por donde deberíamos acabar. Pues para ello nos vamos a ver patrón de diapositiva, nos vamos y vamos a seleccionar bien, y la interacción, en vez de salir de la presentación, vamos a poner ir a la última página. Aceptamos. Cerramos la pantalla y nos queda comprobar
si todo ha ido correcto. Para ello, F5 y empezamos nuestra presentación. Como vemos, va funcionando bien. Si te queremos empezar por un punto, simplemente tendríamos que darle a ese punto y nos iremos directamente a esa diapositiva en concreto. Nos podemos ir al índice desde cada diapositiva. O simplemente empezamos por la primera y con el siguiente diapositiva o anterior diapositiva controlamos nuestra navegación. Recordad que si hacemos clic no funcionaría. Esto es muy importante porque muchas veces hay un problema que estamos haciendo la presentación y se le da sin querer y entonces nos vamos a uno. Siempre la podremos controlar con el botón derecho, ¿de acuerdo? Incluso un puntero como pluma para ir subrayando conforme vayamos haciendo la presentación, ¿de acuerdo? Así vemos cómo se maneja la presentación. Y otra cosa que nos quedaría, a ver, si queremos ya que la presentación sea a pantalla completa, porque ya la vamos a exponer, pues le damos a pantalla completa y con esto pondríamos que la presentación se viera en toda nuestra pantalla. Y esto ha sido todo en este vídeo de presentación. No olvidéis nunca de guardarlo y ya está. Bueno, antes de acabar, un asuntillo es de poner en el índice la palabra fin. Lo podemos poner, por ejemplo, con el word from, para poder salir también desde aquí. Por ejemplo, vamos a ponerlo con esto, hacemos doble clic, ponemos la palabra fin, porque alguna vez nos puede pillar estando en la pantalla del índice y queramos salir y no tengamos que darle el escape, por ejemplo. Queda mucho mejor. Por ejemplo, le damos iteración, o podéis elegir cualquier imagen que tengáis y ponéis que vayáis a la última página, ¿de acuerdo? Y esto es prácticamente todo. Vamos a ver si queda bien, vamos a configurarlo para ver. Vamos a ver la pantalla. Sí. F5, le damos F5 y entonces si pulsamos fin nos vamos a la última pantalla. Funciona perfectamente, por lo tanto ya podemos dejarlo para presentarlo en pantalla completa. Muchas veces en nuestras presentaciones necesitamos incorporar archivos de audio o de vídeo, o incluso poner un fondo con música para que se vean todas nuestras diapositivas. Entonces lo que vamos a hacer es crear una diapositiva nueva para explicar el proceso de incorporar las distintas formas de audio y de vídeo. Vamos a la primera diapositiva y la vamos a dejar como está. Le ponemos una transición. Bien, como habéis visto, esta transición tiene un sonido. ¿Por qué? Porque se le acabo de poner yo aquí. Si tú le pones un sonido, por ejemplo, al hacer la transición, nos hace el sonido y se repite mientras se está haciendo la transición. Ahora, la siguiente cosa que podemos hacer es insertar un archivo de vídeo. Si le damos aquí, no iríamos a insertar el archivo de vídeo, pero si no, lo más normal, aquí, si no lo tenemos, añadir audio o vídeo. Si le damos, nos vamos donde lo tengamos y podemos coger ya nuestro archivo de vídeo. Si el vídeo es muy largo, recordad, tarda mucho en cargar, que es lo que me está pasando. También
debéis de tener en cuenta que el vídeo y el audio debería estar siempre en el archivo, en la misma carpeta que está la presentación, para no tener ningún tipo de problema. Podemos probarlo sin ponerlo, pero si nos da fallo, ponemos eso, sobre todo si le hemos dado a incorporar como enlace. Deberíamos de tenerlo en la misma carpeta para no tener problemas, porque después buscarlo en otro sitio nos crearía dificultad y no se vería bien. Entonces, si vemos ahora, le damos a F5, vemos nuestra presentación, como está cargando el sonido mientras está haciendo nuestra clase. Ahora bien, como veis, tenemos el sonido de fondo. Tenemos que intentar quitarlo. Para ello, vamos a darle escape. Y entonces tenemos la diapositiva. Esta, y lo veis aquí. Exactamente aquí, debajo del sonido tenemos repetir hasta el próximo. Se nos va a estar repitiendo hasta el próximo sonido. Esto nos serviría para verlo, para ponerlo de fondo. Como no queremos, solo una vez. Entonces le damos, se nos repite una vez. Y ahora, si le damos a siguiente, ahora ya sí escuchamos perfectamente nuestra presentación. O nuestro vídeo, mejor dicho. Bien, si queremos incorporar ahora el sonido de fondo, ya lo hemos visto, tenemos que incorporar una transición y en ella elegimos un sonido. Vamos a dejar que sea otro sonido, por ejemplo, que va a ser una música de fondo. Pues nos vamos aquí al principio que pone sonido de fondo. Si ahora le damos, vamos a buscar un sonido. Aquí vamos a poner una musiquita de fondo. Como veis, ya tenemos la música de fondo. Pero para que estuviera siempre tendremos que repetir hasta que aparezca el próximo sonido. Con esto, si tenemos nuestra... Este ya se repetiría durante todas nuestras diapositivas. ¿Lo veis? Se ha repetido hasta el final. Ahora bien, vamos a seguir insertando. Imaginaros que ya cuando empezamos tenemos otra diapositiva aquí en medio. Pasa, donde va a continuar el sonido de fondo. Aquí podríamos hacer lo que quisiéramos. Y ahora vamos a explicar e insertar más cositas sobre el audio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como vamos a incorporar aquí audio, vamos a hacer que se pare cuando aparezca. Pues ponemos la transición y en sonido vamos a poner detener el sonido anterior. Por lo cual apenas entremos se nos va a detener el sonido que hemos hecho antes. La primera forma es muy sencilla para insertar audio. Simplemente le damos a audio e imagen y lo mismo que hacemos con la imagen, pero ahora elegimos un sonido. Por ejemplo, queremos poner el oso golpeando. Ponemos el oso golpeando. Vamos a ver, tenemos algún aquí. Ha tardado un poquito. Y esto nos dice que cuando entremos a esta diapositiva voy a pulsar F5 para no tener que pasar todo de nuevo. Estamos aquí en esta diapositiva y aquí vemos el sonido que comienza exactamente al entrar en la diapositiva y estaría reproduciéndose hasta que terminara.
Vamos a duplicar esta diapositiva ahora. No, vamos a crear una nueva. Y vamos ahora a hacer una diapositiva que vamos a una interacción utilizando sonido. Con sonido. Vamos a hacer algo ya un poquito más complejo para ver qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a crear un botón. Bueno, esto lo vamos a hacer en esta diapositiva. Vamos a crear un botón. Pongamos, por ejemplo, aplauso, para que cuando le pulsemos nos dé aplauso. Pues botón derecho, interacción, y como veis también aquí en interacción podéis ejecutar un programa y eso, y reproducir audio. Para ello nos vamos a examinar y buscamos algún audio que tengamos nosotros. Por ejemplo, yo tengo aquí este audio que se llama aplauso. Voy a incorporarlo y aceptar. O también lo podríamos hacer poniendo una imagen. Por ejemplo, si insertamos una imagen, altavoz, aquí tenemos el altavoz, y vamos a hacer también que suene el aplauso con el altavoz. Veis que es exactamente igual. Reproducimos un sonido, examinamos y lo buscamos el que queramos que se reproduzca. Si ahora doy Shift F5, vemos que está dando los golpes, pero si lo pulsamos aquí nos hace el aplauso, y si le damos aquí también nos hace el aplauso. ¿De acuerdo? Bien, más cositas que podemos hacer. Es decir, queremos controlar un poco las propiedades del audio. Si pinchamos aquí, cuando tenemos el audio, aquí podemos probarlo, pararlo, pausarlo y hacer que se repita continuamente. Son distintas cosas que eso incluso podemos bajarle el volumen. Y ahora tendría que tener un volumen más bajo. Casi no se escucha. Entonces vamos a ponerlo más alto. Si F5. Ahora se escucha un poquito más. No sé si lo escucháis de fondo. Y esa va nuestra pausa. Y este se va a terminar de reproducir hasta que acabe el archivo. El tamaño que tenga. Ahora ya acabado. Bien. Y vamos a hacer las interacciones con sonido para hacer una buena presentación. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a insertar un círculo. Aquí tenemos, y sobre el círculo le vamos a dar a relleno. Y vamos a elegir mapa de bits. Y dentro de mapa de bits podemos añadir cualquiera, pero yo lo que quiero es poner distintos niveles. Por ejemplo, vamos a poner el canario. Aceptamos. Canario. Y voy a extenderlo, ampliarlo. Vamos a ver. Pegarlo. Ahí queda mejor. Vale, le vamos a aceptar. Y fijaros que queda ya sobre un botón. Nuestro canario. Podemos cambiarle si queremos las líneas, ponerlas de otro color o quitárselas. Por ejemplo, me voy a poner líneas, simplemente el botoncito para el canario. Si ahora, por ejemplo, podemos hacer lo mismo, control C, control V, y al cambiar, ahora lo que vamos a hacer es cambiar
el relleno y le vamos a poner otro mapa de bis, que en este caso va a ser el burro. Burro 1. El burro, si nos interesa así como está, lo rellenamos. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ver, queda bastante bien, ¿no? Y ahora el tercero, vamos a poner, hacemos lo mismo, relleno, mapa de bis. Y ahora vamos a coger el gato. Aquí tenemos el gato. Si queremos, lo extendemos, lo ampliamos, vamos a hacer todo personalizado, poniéndole más altura y más anchura. Aquí lo vemos. Vamos, así yo creo que va a quedar bien. Vale, a ver, no le había dado a copiar. A ver, hemos perdido el otro, control C, control V. Y aquí tenemos el canario lleno. Ya tenemos aquí estos tres animales. Imaginaros que lo que queremos es que haga su sonido y que haga una explicación cuando pulsemos el sonido. Ya sabemos que podemos ponerle que la interacción es que reproduzca un sonido, pero vamos a ir más allá. Por ejemplo, vamos a crear una línea y vamos a crear, por ejemplo, a esta línea lo que le vamos a hacer es editamos su estilo y vamos a poner la línea un poquito más gruesa, que va sin flecha, color continuo y la anchura vamos a ponerla un poquito más gruesa, y el color vamos a ponerle un color claro. Editamos la línea, vamos a ponerle un color claro. Esta solo tiene línea, no tiene área. Por ejemplo, ahora vamos a hacer otra línea. Fijaros, ¿por qué me sale ya de este color? Porque he utilizado editar estilo, por lo cual ya todas las líneas que cree, hasta que lo modifique otra vez aquí, me va a salir de esta forma. Y ahora aquí le vamos a poner un cuadro. Fijaros que este cuadro, y aquí en este cuadro vamos a escribir el canario, punto sorpresivo. Bueno, sigo escribiendo. Imaginaros que hacéis una pequeña explicación del canario. Canario, coma, canta muy bien, coma, punto suspensivo. Vamos a darle, canta muy bien. Y si queréis en el texto, también podemos, aquí en texto, ajustar la forma al texto. O redimensionar la forma para ajustarla al texto. Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Si vamos escribiendo más, se irá ajustando nuestra forma. Bien, ya lo tenemos, podemos poner ahí lo que queremos, ya hacemos la interacción que nosotros, el comentario que queramos. ¿Y para qué he hecho esto? Pues por ejemplo, si le damos aquí y seleccionamos todos los objetos que entran dentro, se tienen que quedar seleccionados con el botón contrario, agrupamos, y con esto que hemos conseguido, que si yo muevo este ya vaya todo junto, ¿de acuerdo? Y lo que le voy a hacer es ponerle un nombre. Aquí en diapositiva, perdón, en formato.
está en formato. Un nombre, le vamos a poner Canario explica. Aceptamos. Y también vamos a poner, por ejemplo, la descripción. Bueno, podéis poner lo que queráis para tenerlo todo bien documentado. Bien, lo mismo que hemos hecho para esto lo vamos a hacer para esto. Voy a parar un poquito el vídeo para completarlo y no perder mucho tiempo viendo el vídeo, pero exactamente igual lo voy a hacer para el burro y para el gato. En que podría hacerlo, creo que con control C, control V, vamos a ver si no ha funcionado. Aquí, ahora aquí ya. Burro. Y le cambiamos. Al estar agrupado, fijaros que queda mal. Pues si queréis, como se va ajustando, ya podéis elegir lo que queráis, incluso en las propiedades podemos centrarlo. Claro, como tenemos aquí, ya tendríamos que poner así. Bueno, control. Lo ajustamos y no cambiamos la forma. Trabajar. Y así vamos haciéndolo con todo. Bien, una vez que tenemos todo, si habéis copiado, tenéis que cambiarle el nombre a cada uno. ¿Cómo le cambiamos de nuevo el nombre a cada uno? Pues más fácil, otra vez nos vamos a formato, cambiamos el nombre, porque después podemos tener, en vez de explica escenario, pondríamos gato explica, aceptamos, y en el burro ponemos burro explica. Y acordaros que también me voy a cambiar en este caso la descripción, por lo cual de esta manera. Vamos a ver, en el burro descripción burro. Y aquí también, ahora la del gato. Ahora, ¿cómo vamos a jugar con esto? Pues con esto vamos a jugar, por ejemplo, aquí. Cuando pinchemos en el canario, nos salga una explicación sobre él y después la podamos quitar. Y lo mismo sobre el burro y esto. Y vamos a intentar conseguir también meter sonido. Pues vamos a ello. Para ello, lo primero que vamos entonces a las animaciones. En las animaciones vamos a coger el canario, la explicación del canario, y le vamos a decir que añadir la animación de entrada que aparezca volando, y haciendo doble clic, acordaros, desde el final acelerando podemos, sin sonido vamos a poner sonido, vamos a poner otro sonido y aquí ponemos el sonido del canario. Vamos a ello en el escritorio,
Aquí tengo yo el sonido del canario, que es MP3. Cogemos el sonido del canario, lo escuchamos, vale. Y en temporización le vamos a hacer al pulsar el ratón, pero en este botón, ¿de acuerdo? Vámonos. Y ya tenemos aquí el primer problema, no le hemos puesto cómo se llama. Vamos a ver y vamos a ponerle nombre a esta forma. Bueno, por eso es bueno siempre poner nombre. Vamos a ponerle nombre canario img de imagen. Aceptamos nombre burro img gato img. img. Aceptamos, ya lo tenemos todo. Entonces vamos a ver, vamos a hacer doble clic y ahora aquí animar, iniciar el efecto al pulsar y aquí lo tenemos, a la imagen del canario. Le damos aceptar. Bien, y después, por ejemplo, vamos a añadir un efecto de salida en este caso, que va a ser, por ejemplo, un rombo. Y este ejemplo, este efecto de salida, vamos a hacer, por ejemplo, que detenga el sonido por si se estaba escuchando aún el canario. Y vamos a hacer que sea cuando pulsamos sobre el mismo. Aceptamos. No le he dado. Vamos a ver. El efecto de salida. Explicación canario. Aquí. Que esta era la explicación del canario. Aceptar. Bien. Vamos a probar que funciona. Shift F5. Aquí aparece ahora solo el canario. Esto todavía no lo hemos hecho, pero después hacemos exactamente lo mismo y veremos que funciona. Ya tenemos aquí esta animación cuando queramos ver la explicación del canario. Y ahí lo tenemos. Lo único que no nos ha sonado el sonido. Vamos a ver por qué no suena el sonido. Este el efecto de salida. Vamos a coger de entrada. Hacemos doble clic. Actualización. Efecto sonido del canario. Se debería de escuchar. Vamos a ver si es porque dura muy poco. Vamos a poner que dure 2 segundos la aparición. Le damos de nuevo F5. Pulsamos. Se está cometiendo algún error. Voy a ver cómo se soluciona, pero probablemente 5. Sí, F5. Bien, vamos a hacer el otro, a ver si este sí funciona. Completado ya todas las cosas que quería poner en la animación, podemos observar que si la ejecutamos
Esta, por ejemplo, sale automáticamente. Si le pulso aquí, me hace un énfasis. Esta aparece. Había observado que ha hecho un clac. Significa que iba a reproducir el sonido, pero se ve que estoy utilizando una versión que es la última y por lo tanto parece ser que trae un bug y el sonido no se reproduce bien. Bueno, si nos encontramos con este problema, lo que tenemos que hacer es simplemente añadir un botón para el sonido aparte. Como veis, el sonido no se reproduce en ninguno. Y si nos vamos aquí a la animación, podéis ver que he estado probando sonidos diferentes, pero me ha sido imposible que funcione. Por lo tanto, tiene que ser un error o un bug de la aplicación, que lo corregirá en versiones posteriores. Vosotros podéis probar a ver si os funciona. Si no funciona, pues ya sabéis, pues cogéis y insertáis una imagen, ya por ejemplo del altavoz, la ponemos en chico, por ejemplo lo ponemos aquí, y entonces en interacción le decimos que nos reproduzca el audio que queremos. Es una opción por si nos da algún tipo de fallo el sonido, como me lo está dando a mí en este momento. Si lo pulsamos aquí, vamos a hacer del canario, aceptamos. Si le damos Shift F5 y ahora pulsamos sobre esto, veis que aquí funciona perfectamente, pero al darle ahí te hace un sonido extraño, pero no reproduce el sonido aunque pongamos el del canario. Vamos a ponerlo para que lo veamos, que es exactamente igual sonido del canario. Lo comprobamos. Bien, incluso podríamos decir que cuando termine de cantar, que se pare. Entonces, esto nos podría servir para que cuando le pulsáramos aquí se abriera algo y también nos hiciera una explicación o un texto que nosotros hemos metido antes, lo hemos grabado. Aceptamos, le pulso F5 y como veis, si le doy aquí funciona perfectamente el canario, pero si le doy aquí no funciona el sonido, un bug del programa. Y para terminar vemos la presentación completa con F5. Vemos que tenemos el audio mientras se hace la transición. Ahora si vamos a la siguiente, tenemos el vídeo que comenzaba cuando esto, que le podemos poner el tamaño que queramos. Después tenemos un ruido de fondo que estará siempre ejecutándose en el fondo de nuestro dispositivo hasta que lo detengamos nosotros, o sea que va a durar hasta el final de toda la presentación, o si no, cuando nosotros lo queramos detener en otra transición o en alguna interacción. Por ejemplo, aquí tenemos aplauso, pasamos nuestro canario, va saliendo, hemos detenido el sonido, el burro, y finalizamos. Esto es todo para las presentaciones.